¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Bienvenidos a su asignatura Álgebra Vectorial y Matrices. Vamos a resolver un ejemplo que tiene que ver con las propiedades del producto escalar. Primero vamos a definir qué es el producto punto. El producto punto U por V se conoce como producto interno o producto escalar. Quiere decir que si yo hago el producto punto entre dos vectores voy a tener como resultado un número real. Consideremos los vectores U y V con sus respectivas componentes que pertenecen a Rn. El producto punto de U y V se define así. Se define de tal forma que yo voy a multiplicar las primeras componentes de ambos vectores más el producto de las segundas componentes de ambos vectores, y ese proceso lo voy repitiendo hasta llegar a multiplicar las últimas dos componentes de ambos vectores. Esa es la definición de producto punto. Ahora bien, este producto punto, producto escalar o producto interno, posee ciertas propiedades. Consideremos los vectores U, V, W que pertenecen a Rn y alfa un escalar. Entonces se cumplen estas propiedades. Las propiedades nosotros no las vamos a demostrar con formalidad, sino que simplemente lo que vamos a hacer es verificar que se cumplen. Entonces, como usted puede observar, hay 6 propiedades que a continuación vamos a tomar los vectores particulares para ver cómo es que se van utilizando. Vamos a comenzar con la primera propiedad. Vamos a irnos al plano en 2 dimensiones, a R2, y vamos a decir que los vectores U, V, W pertenecen a R2 y alfa es un escalar. Entonces, la primera propiedad dice que si yo hago el producto punto de U y V, eso va a ser 0, siempre y cuando uno de los dos vectores sea 0. Vamos a considerar la primera situación. Me voy a dar un vector que va a ser U de componente 0, 0 y un vector V de componentes 3, menos 6. Voy a efectuar el producto punto entre ellos. Eso significa que lo que vamos a hacer es multiplicar las primeras componentes de ambos, es decir, 0 por 3, más las segundas componentes que son 0 y menos 6. Y al efectuar las operaciones me da que la primera parte me da 0 por 3 es 0, más 0 por menos 6 que también da 0, y esto al final me da 0. Ahí se verifica la propiedad. Pero aquí era que el primer vector era 0. Vamos a ver el siguiente caso, tomando en cuenta que también el segundo vector puede ser 0. Entonces decimos que vamos a tomar el vector U de componente 7, 4 y el vector V de componente 0, 0. Efectuando el producto punto de ellos, me queda que esto va a ser igual a multiplicar las primeras componentes de cada uno, que serían 7 por 0, más el producto de las segundas componentes, que son 4 y 0. Efectuando las operaciones me da 7 por 0, 0, más 4 por 0, 0. Y esto al final da como resultado 0. Entonces se verifica la propiedad dadas las dos condiciones. Veamos la propiedad número 2. Esta propiedad 2 también se conoce como la ley conmutativa. Vamos a tomar el extremo izquierdo de esa propiedad y vamos a decirnos que vamos a tomar como vector U el de componentes menos 5, 8 y como vector V el de componentes 11, menos 1. Entonces el producto punto U por V va a ser igual a multiplicar las primeras componentes de esos vectores, que serían menos 5 por 11, más las segundas componentes, que son 8 y menos 1. Al efectuar operaciones ahí tenemos que menos 5 por 11 es menos 55 y que 8 por menos 1 es menos 8. Sumando esto me da como resultado menos 63. Si ahora tomamos el lado derecho de esa propiedad, vamos a darnos siempre los vectores U de componentes menos 5, 8 y V de componentes 11, menos 1. Y vamos a hacer ahora el producto punto de B por U. Esto quedaría de la siguiente forma. Voy a multiplicar las primeras componentes de ambos, que son menos 11 por menos 5, más las segundas componentes multiplicadas, menos 1 y 8. Esto me da como resultado menos 5 por 11 o 11 por menos 5 me da menos 55. Y menos 1 por 8 me da menos 8. Sumando esto obtenemos menos 63, mismo resultado que en el caso anterior. Vamos con la propiedad número 3. Esta propiedad la vamos a demostrar o la vamos a comprobar utilizando el lado izquierdo. Vamos a escribir acá que nos vamos a dar los vectores de componentes 1, 2
que es u, el vector v de componentes menos 1, 5 y el vector w de componentes 8, menos 2. Entonces vamos a partir de lo que dice el lado izquierdo, que si yo hago el producto punto entre u y la suma de dos vectores, eso es igual a aplicar la propiedad distributiva. Eso significa que mi vector u, que es de componentes 1, 2, lo voy a multiplicar por el vector v, que tiene componentes menos 1, 5, más siempre el vector u y el producto punto que voy a hacer con el vector de componentes 8, menos 2. Efectuando esto, vamos a tener que el producto punto entre este vector y este sería equivalente a multiplicar 1 por menos 1 más 2 por 5. Y con los otros dos vectores que tengo acá sería similar. Voy a multiplicar 1 por 8 más 2 por menos 2. Efectuando las operaciones tengo que, en este caso sería 1 por menos 1 es menos 1, 2 por 5 me da 10, 1 por 8 me da 8 y 2 por menos 2 que es menos 4. Haciendo las operaciones respectivas tenemos que ese resultado me da como respuesta 13. Vamos con la propiedad número 4. Esa propiedad está seccionada, es decir que tenemos tres posibilidades. Lo que vamos a hacer es tomar la primera. Nos vamos a dar los vectores u de componentes 3, 8, el vector v de componentes menos 2, menos 6 y el escalar alfa que va a ser 4. Entonces, tomando la primera expresión que tengo acá, que sería el producto punto de u y el vector v afectado por alfa, reemplazando vamos a tener que el vector u es 3,8. Vamos a hacer el producto punto con el vector v afectado por el alfa 4. Entonces acá vamos a dejar primero el vector u fijo y vamos a distribuir el escalar por el vector v, quedándome 4 por menos 2 menos 8 y 4 por menos 6 que es menos 24. Ahora sí efectuamos el producto punto. Esto sería 3 por menos 8 más 8 por menos 24, quedándome 3 por menos 8 menos 24 y 8 por menos 24 menos 192. Sumando esto me queda que ese producto punto es igual a 216. Vamos a probar lo que está al final. Esta expresión. Alfa multiplicado por el producto punto de u y v. Vamos a reemplazar. Alfa es 4. El vector u que es de componentes 3, 8. El vector v de componentes menos 2, menos 6. Y empezamos a trabajar un poco. Hacemos primero el producto punto. Es decir, en la parte interna del paréntesis vamos a colocar las primeras componentes, 3 por menos 2 más 8 por menos 6, así como lo tenemos expresado aquí. Y empezamos a desarrollar. 4 multiplicado por 3 por menos 2 nos da menos 6, 8 por menos 6 nos da menos 48. Y finalmente vamos a hacer la suma que queda ahí, ¿verdad? Menos 6 y menos 48 nos da menos 54. Por último multiplicamos 4 por menos 54 y ese producto punto será igual a menos 216, equivalente al primer resultado que obtuvimos. De manera similar va a resultar si nosotros aplicamos la parte que está en el centro de la propiedad. Eso se los dejo ahí como un ejercicio para ustedes. Si utilizan estos mismos vectores y ese escalar, le tiene que salir menos 216. Vamos con la propiedad número 5. Esa propiedad dice que si yo multiplico, o más bien hago el producto punto entre el mismo vector, el resultado tiene que ser siempre mayor o igual que 0. Tiene que ser positivo. Me voy a dar el vector u de componente 5 menos 7 y vamos a tratar de comprobar esa propiedad. Esto sería aplicar el producto punto entre ese mismo vector. Entonces, sustituyendo me queda producto punto de 5, menos 7
y 5, menos 7. Aplicando el producto punto tengo que va a ser 5 por 5 más menos 7 por menos 7. Desarrollando, 5 por 5 es 25 y menos 7 por menos 7 es 49. Sumando esto me da como resultado 74, que efectivamente es un valor mayor o igual que 0. Entonces ahora vamos a pasar a la última propiedad. Esta última propiedad dice que si yo realizo el producto punto entre el mismo vector, es equivalente a la magnitud al cuadrado de ese vector. Entonces vamos a tomar el vector u de componentes 4, 9 y vamos a desarrollar el producto punto. Esto es equivalente a la magnitud al cuadrado de esos vectores, pero primero vamos a tomar el lado izquierdo. Entonces el producto punto de u y u, que queda de esta manera, es igual a 4 por 4 más 9 por 9. Finalmente 4 por 4 es 16, más 9 por 9 es 81, y la suma de esto nos da 97. Vamos a ver qué pasa con el lado derecho. En el lado derecho tengo que si yo realizo la magnitud al cuadrado de ese vector, la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Si las componentes son 4 y 9, yo elevo cada componente al cuadrado y la sumo. Y eso va elevado al cuadrado, por lo que dice la propiedad. Entonces ahora vamos a desarrollar la parte interna. Me queda que en la parte interna 4 al cuadrado es 16, 9 al cuadrado es 81, todo al cuadrado dentro de esa raíz. Y la suma interna me da 97, todo al cuadrado. Y finalmente se elimina el radical con el exponente y me queda que la magnitud de ese vector al cuadrado es igual a 97. Idéntico resultado que en la parte anterior. Bueno, con esto hemos finalizado las propiedades. Espero que les ayude.